¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, nuevamente un viernes y cada vez faltan menos para que llegue el fin de año. Y como ya sabemos, es viernes de episodio de Hablemos de Todo, cargado de información y con mucho entusiasmo tenemos aquí nuevamente a nuestro compañero Arturo del Corral. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muchas gracias, amigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va este viernesito a gusto? Ya estamos listos Sí, para ya. el fin de semanita. Sí, ya con canciones de Navidad, ya como que se siente el espíritu adornando ya tu casa de Navidad. Híjole, ya se siente que ya se acabó el año. Siento que ya van a empezar a sonar las regalías ahí de Mariah Carey con su Las Christmas campanitas, sus sí. campanitas de Michael Bublé, de todos ellos que tienen ahí estos de Blake Shelton también. Bueno, ya ahí empiezan las regalías a caer. Chin, chin, Ya es chin. hora, amigo, ya es hora. Y se acaba un año, amigo. Ya. 2023, perdón, se acaba y con esto se acaba una era. Una era de un régimen que es el que vamos a hablar el día de hoy. El régimen que vino a sustituir aquellos dos regímenes, Ujú. que era el famoso REPECO de pequeño contribuyente y el intermedio que estaba de las personas físicas. Yo fui intermedio en algún punto, ¿eh? Sí, le pagabas al Estado su Sí, 5%, ¿eh? sí, claro. Me tocó hacer varias declaraciones de los dos y pues vino este nuevo régimen, el famoso RIF o régimen de incorporación fiscal, amigo. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que nace en la Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2013, noviembre del 2013, entra en vigor el 2014 y pues ya se acabó este año. Exacto, amigo. Se acaba una era, se acaba un momento glorioso para los que decidieron optar por el régimen de incorporación fiscal. Régimen que trajo como... Fue muy chistoso porque ustedes recordarán, pues en ese entonces existía una ley vigente hasta 2013, prácticamente la abrogan, y nace toda una nueva ley Okay. que fue casi un copy-paste, haciendo algunos ajustes particulares, pero era muy similar lo que estaba en la ley anterior, pero bueno, crean una nueva ley que entra en vigor en 2014 y bueno, que es la que sigue vigente en nuestros días con sus respectivas reformas que han tenido o han ido evolucionando, pero justamente en esa ley crean un nuevo régimen que es el régimen de incorporación fiscal, que como bien lo mencionas, ustedes recordarán antes cuando existía el famoso repeco que pagabas una cuota fija que prácticamente te incluía ISR, IVA y EPS, ¿no? Exacto. Todo ahí tú ibas a pagar y había un porcentaje que se iba al Estado, otro a la Federación, dependiendo en dónde estaba haciendo todas las actividades, etcétera, etcétera. Estaba el régimen de intermedio, tal cual, donde al final una parte, bueno, calculabas el impuesto federal, un 5% de la base prácticamente se iba al Estado y la diferencia se iba a Federación para que prácticamente ahí genera, y obviamente sí, el régimen general que conocemos de actividades empresariales y profesionales, que a la fecha sigue existiendo, pero en ese momento surge este RIF, que no sé si recuerdas que fue bien, bien interesante, porque aparte fue con la obligación de la facturación electrónica. Sí. Cuando todo entra, todo este boom El electrónico, CFD, el CFD. el CFD, exactamente, en el CFD. Ay, bien, sí tienes razón, porque aparte Sí, solicitabas la autorización del el certificado código de de sello barras. para, exacto, el código de barras y un número de autorización para un cierto bonche Así de es. facturas y tenías que mandar el pack de las facturaciones en los primeros 5 días, una vez terminado prácticamente la facturación del periodo del mes. Y ahora, pues después evoluciona el CFDI, que ya la autoridad lo tiene de manera automática, lo tiene en su bolsillo, porque la otra era un tema de elaboración por medios propios del Sí, claro. comprobante fiscal, y de ahí pues uno se lo compartía a la autoridad con el número de autorización que te daban justamente con ese folio que te daban en su entonces. Mira, no me acordaba de eso. Me tocó solicitar dos Sí. autorizaciones y bien curioso porque te llegaba el CBB, ya era Ujú, un ujú, CBB, ujú, y se lo tenías que estampar ujú. literal y pues era el mismo Sí, prácticamente. Y sí, tú tenías tus propios programas de elaboración, cargabas los folios y listo. exacto. Eran otros tiempos, amigo. ¿Qué Qué tiempos tiempos aquellos? aquellos. Qué Amigo. cosas. Sí, Exacto. Y bueno, no sé, o sea, al final es, creo, y bueno, y más bien a la idea que quería llegar es que fue un tema porque en su momento creo que los conflictos que sucedió con el régimen de incorporación fiscal fue esa obligación al pequeño changarrito a obligarle a tener equipo de cómputo e internet, porque eso fue la conversación sí. aquel entonces, ¿te acuerdas? O sea, de tener un changarrito con su computadora y el internet de manera forzada para poder hacer sus comprobantes fiscales digitales, porque ya era una obligación que te decía prácticamente el tema del RIF, hacer tu facturación electrónica conforme al código fiscal 2929 del código fiscal,
Y pues estaba ese tema de decir, no, es como quitas el régimen anterior, era mucho más sencillo, mucho más fácil, la gente pagaba y se acababa, y aquí lo estás obligando a llenar toda una contabilidad, a tener todo un control, a tener facturación electrónica, en fin, muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo porque vino un cúmulo de muchas variantes. Un amigo, la facturación global. Cuando decían, puedes hacer tu facturación global, y si es global, no te obligaban a desglosar el IVA. Exacto. Y fue algo muy controversial porque dices, oye, todas las ventas al público en general, incluso la reforma o la ley en ese momento decía, por toda la facturación al público en general, dependiendo la actividad, pagabas no el 16% de IVA, sino un 8%, regularmente era el más general, un 8%. Pero lo curioso, porque muchas personas o muchos contribuyentes me tocó, es que quiero facturar al público en general y obviamente con el 8%. Lo curioso era que ese porcentaje que facturabas al público en general no lo podías acreditar del IVA de tus gastos. Correcto. Entonces, pasaba lo mismo que la proporción del quinto A y quinto B del IVA, donde no puedes acreditar por ese tipo de actividades. Entonces, pues al final de cuentas, ibas a terminar pagando IVA por las facturas al público, o a las facturas a los emisores que sí, a los receptores que sí solicitaban facturación. Entonces, ahí también vino pues sí, la gente no sabía qué hacer y se iba con la finta como con ahora el reciclo, es decir, al público en general no desglosabas el IVA, y ojo, porque si sí lo desglosabas, ya no entraba en el beneficio del 8%. Exacto. Sí, entonces, con eso vinieron también más cosas. En el RIF, uno de los beneficios importantes era que el límite de erogaciones pagadas en efectivo incrementaba de 2,000 hasta 5,000 pesos. Y algo muy importante que era que el combustible también lo podías pagar en efectivo. Sí, Entonces, correcto. fue una de las cosas que sí apoyaron al pequeño contribuyente, decir, oye, este brinco de repeco y de intermedio al RIF era lo que iba, o de los principales beneficios que iba a funcionar, con la peculiaridad de que solo podías estar 10 años en este. Exacto. Y no hay plazo que no plazo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Fecha que no se llegue y plazo plazo que no eso. se cumpla. Disculparán ustedes que mis dichos y refranes nomás no dan. Pero justo, y ya estamos por llegar al 2024 y ese es el fin de una era, porque realmente era o sea, el proyecto con ese régimen fiscal es que fuera un régimen transitorio, ¿no? De migrar a un régimen general, que en su momento es el que estaba, o está todavía, pero esa era la idea, es de te voy a dar 10 años de gracia para tener ciertos beneficios y estímulos fiscales y facilidades administrativas para el pago de contribuciones para que te vuelvas un gran empresario, ¿no? Porque ese era como un tema a la lógica, ¿no? O sea, al final es decir, oye, por el primer año, porque ustedes recordarán, dentro de los beneficios económicos que había dentro de estos regímenes, que por el tema de ISR, ibas a tener una reducción del pago del impuesto desde un 100% en el primer año con cada año que pasaba dentro de tu régimen iba a ir disminuyendo un 10% hasta llegar prácticamente a un 0%, y entonces dices, pues, con permiso, la patadita de bienvenido al mundo empresarial y al régimen general de actividad empresarial y profesionales si así lo decidías, ¿no? Sí, entonces esa era la intención, por eso incorporación fiscal, porque de alguna manera te daban, oye, vente. Inclusive el régimen de incorporación fiscal, otra de las facilidades que mostraba era que las deducciones las llamaban erogaciones. Y eran erogaciones todas. No como persona física que dice, para las deducciones de inversión, te vas al título 2 a porcentajes máximos autorizados, o la depreciación que conocemos. En el RIF no, en el RIF decía, todas las erogaciones serán deducibles, y lógicamente te ponían sus requisitos. Al no cortar con inversiones que decían, oye, pues vamos a invertir, vamos a comprar un vehículo, computadora, cualquier maquinaria, y lo deducías al 100% en el momento que lo comprabas y lo pagabas. Exacto. Sí tenías esa peculiaridad que era erogado perdón, comprado y pagado, efectivamente. Entonces, si comprabas y pagabas tu activo, pues prácticamente lo deducías, o sea, al 100% en el bimestre, porque otra de las particularidades de este régimen era que las declaraciones se presentaban por bimestre. Cada 2 meses presentabas esta declaración, entonces también pues no tenían que correr, amigo, que oye, ya es 30, que ya es el cierre del mes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos mucho ingreso, van a depositar.
tenías incluso en ese bimestre, teníamos todavía hasta el próximo mes, para fiscalmente organizar mi declaración o ver cómo impactaría en menor cantidad. Y pues también dabas ese respiro al propio contribuyente porque también el REPECO lo presentaba bimestral. Sí. Entonces no quisieron de tajo decir vente el mensual y ya, sino que sí fue esa transición que para muchos contribuyentes sí tuvo ese beneficio, pero uno de las limitantes era su monto de ingresos anuales. Sí, correcto. Que solamente podías tributar en ese régimen siempre y cuando no rebasaras de 2 millones de pesos al año. Si lo rebasabas, lógicamente, ya no podías regresar. Exacto. Y de ahí justamente una de las cosas, y este régimen tuvo como diferentes parches, diferentes cuestiones, diferentes movimientos, porque efectivamente tenías ciertas facilidades. Dentro de esas facilidades, recordemos que era el tema de la contabilidad electrónica a través de mis cuentas, que era un dolor de cabeza porque tú recordarás, no sé si recuerdas que lo que decía la autoridad es decir, tú no tienes que registrar en mis cuentas, solamente vas a registrar en mis cuentas de aquello de lo que no tengas factura, ¿no? Y se supone que lo que tú facturas o te facturaban, automáticamente iba a aparecer la información en mis cuentas, cosa que nunca apareció. A mí me tocó un par de veces entrar al aplicativo y sí aparecía el desglose de todas las Acá no, facturas que marcabas marcabas la casilla y esa factura es la que voy a considerar y te hacía el cálculo en automático. Pero solamente fueron, no recuerdo si 15 días, porque luego volví a entrar y ya no estaba. Pero es que justo lo que te decían era, no te preocupes, porque al final el sistema automáticamente va a jalar la información de aquellas facturas que tú emitiste y aquellas facturas que tú recibiste. Y todo lo demás que no tiene facturas, pero que sé tu día a día, pues lo contabilizas en la aplicación de mis cuentas y ya, y solito prácticamente se va a calcular los impuestos cuando llegues a aplicar, cosa que nunca me pasó. A mí personalmente nunca me pasó de algunos REIFs que llegué a validar, todo era muy manual en este asunto. Pero dentro de estos beneficios era esos 2 millones de pesos de ingresos, también había una facilidad para que aquellos que de cierta manera se mantuvieran con ingresos no superiores a 400,000 pesos, si no me equivoco, de forma anual, prácticamente a perpetuidad iban a tener este beneficio del descuento, de la reducción de ISR y del tema del IVA también, ¿no? Ahí no pagabas prácticamente nada, ¿no? Entonces era un súper beneficio en este sentido, y después fueron como haciendo algunos ajustes. Recordemos que el tema del RIF era un pago definitivo de impuestos cuando nace así, porque así nació, y de forma bimestral. ¿Y qué quiere decir definitivo? Que incluso para el tema no había obligación de presentar declaración anual, derivado que todos los pagos bimestrales que se hacían por este régimen eran completamente definitivos. Es decir, ya lo pagado y lo caído, y entonces ya era para las arcas de la autoridad, no había manera ni Dios Padre para decir que te lo iban a devolver, provisionar, regresar, por lo que tú quisieras y mandaras por otro tipo de régimen. Aquí prácticamente era definitivo. Y después crean el tema del coeficiente. Sí, fue muy un boom porque dijeron, ¿cómo persona física con coeficiente? Exacto. Entonces, tenías o podías calcular un coeficiente de utilidad, ojo, ingresos y de erogaciones no cambiaba, pero la manera de determinar el ISR era en base a este coeficiente. Exacto. Sí fue muy, personas que sí lo utilizaban, pero había otros que decían, pero no me funciona porque era de manera muy fluctuante la parte de los egresos, entonces en algunos bimestres sí podías tener un mayor beneficio y si utilizabas el coeficiente te limitaba a utilizar esa misma utilidad. Otro de los puntos, como tú bien lo mencionaste, al no presentar esta declaración anual, lo que sí dejaba de lado eran las deducciones personales. Correcto. Que ahí, al no presentar una declaración anual, si tú tenías gastos de dentista, hospitalarios, créditos hipotecarios, no había cómo poder acreditarlos y como pues no eran erogaciones indispensables para la actividad que estabas desarrollando, pues te las dejaban de lado. Exacto. Otra de las cosas que también recuerdo mucho, mi estimado Arturo, era el tema o la disyuntiva en cuanto a las retenciones. Porque RIF, sí, si bien son personas físicas, pero no marcaba en un inicio el tema de retener por prestación de servicios, enajenación de bienes que no entraba, pero en el arrendamiento, porque también entraba en el RIF. Entonces, no marcaba esta parte de hacer retenciones. Incluso en el aplicativo no venía un campo donde tú podías poner lo que te habían retenido. Correcto. Y al momento de elaborar la factura, la persona moral decía, oye, pero ¿y la retención?
pero pues es que no viene la retención en RIF. Sí lo marcaba en el 90, o bueno, en aquel tiempo era el 80 y tantos, que donde empezaba persona física. Persona moral, requisitos que en materia de retenciones lo tenías que hacer para hacerlo deducible. Entonces venía esta controversia de, oye, si te retengo, no te retengo, si te lo retuve, pero yo persona física, ¿cómo lo acredito? Porque no hay un lugar donde yo pueda acreditar ese impuesto retenido. Entonces, fue otra de las cuestiones que creo que quedó ahí. No se, al final de cuentas, en los últimos años el aplicativo ya incorporó el ISR retenido, el IVA retenido, porque al final de cuentas la autoridad dijo, pues es que si eres persona física y si nos vamos a la ley del IVA en cuanto a las 3 actividades, pues sí tiene que haber la obligación de retener. Correcto. Y sobre todo porque cuando nace justamente el tema del RIF, una de las cosas que te decían en ese entonces era que para cualquier acto comercial podrías encajar en este régimen, pero si era un tema de servicios profesionales, ya no entraba, ¿no? Ya te tenías que ir por el régimen general. Recordemos que la ley de impuesto sobre la renta y la ley del IVA hacen una distinción distinta de este tipo de servicios. La ley de impuesto sobre la renta habla acerca de los servicios profesionales independientes, que quiere decir que al final para poder ejercer necesitas de un título profesional para ello. Y eso es donde emana la retención del impuesto sobre la renta. Este famoso 10% de retención, o en el caso hoy de reciclo del 1.25. Bueno, ahí es para todo parejo, ¿no? Pero en la ley del IVA no habla de servicios profesionales, habla de servicios personales independientes, cosa muy distinta, y es donde luego causaba la confusión, ¿no? Porque una cosa es que tú ejerzas con tu profesión, con tu título profesional para hacer ciertos actos, como los contadores, abogados, médicos, etcétera, 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 psicólogos, etcétera. Pero el otro es porque al final es, oye, yo le doy mantenimiento a un equipo de, no sé, de cómputo, y yo soy el que ofrece el servicio, pues no necesariamente necesito un título profesional para hacerlo, pero sí estoy dando un servicio personal independiente. Y entonces ahí es cuando dicen, puede no tener una retención de ISR, pero sí de IVA, porque son cuestiones muy distintas en ese asunto, ¿no? Entonces, fue como ciertas cuestiones que fueron surgiendo, que sí te permitía el tema del RIF, que no, cómo fueron parchando, qué fue lo que fue sucediendo, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cuestiones. Y pues llegamos prácticamente a ese fin de esa era, ojo, de los primeros que optaron, porque todavía hay hay una transición, si bien es un tema de 10 años, pues aquellos que se acogieron desde el 2014, porque de forma automática los que eran repecos en ese entonces fueron movidos a régimen de incorporación fiscal, e incluso algunos, porque no todos, del régimen intermedio fueron movidos a RIF. Y digo que algunos porque a mí personalmente, que yo estaba en régimen intermedio, me movieron automáticamente a régimen de actividades empresariales y profesionales. No me movieron a RIF. Entonces ahí uno tenía que levantar la mano y hacer el reverso para decir, no, yo quiero estar en el RIF, ¿no? Sí, incluso en el 2021, si mal no recuerdo, que fue cuando se deroga esta fracción de la ley del impuesto sobre la renta, en la cual ya no existe, en transitorios y resolución miscelánea sí nos daba esa opción de los que incluso era hasta septiembre o hasta el 1 de octubre, no, hasta el 30 de septiembre, creo, el 31 de octubre. Septiembre para que se hayan inscrito. 30 de septiembre. Si lograbas inscribirte el 30 de septiembre en RIF, podías todavía tener otros 10 años, incluso si hablamos del 2021, pues hasta el 2030 tienen esta facilidad. Los que no, los que se inscribieron a partir del 1 de octubre, incluso que todavía estaba el RIF, lo siento, Margarito, pero en el 1 de enero del 2021. Pero era 2020, ¿no? 2020. Porque en 2021 tenías que presentar el escrito de decir, quiero continuar siendo RIF. Incluso si no, presentar la actualización de actividades. Exacto. Y te marcaba la casilla de quiero seguir estando en RIF. Exacto. Mucho se dio también de que la autoridad con estos cambios, la informática, presentabas el caso de aclaración, los que presentaron el 1 de enero, que presentaron ese caso, y el 7 de enero, más o menos, que fue cuando corrió nuevamente el robotcito, a todos los volvió a votar. Entonces entrabas, verificabas tu constancia de situación fiscal y, oh sorpresa, ya estabas en el reciclo y dices, oye, pero yo, aquí está incluso mi acuse de actividades o de actualización de actividades, y yo me quedé en RIF. Tenías que volver a entrar. Fue un show porque a algunos ya no les marcaba la opción y sí tenías que enviar el caso de aclaración forzosamente. Sí, correctamente. A algunos sí les volvía a aparecer esta casillita de quiero quedarme en RIF, se presentaba. Entonces sí fue un tema muy controversial porque ahí nació la necesidad
de estar revisando constantemente tu constancia de situación fiscal o tu situación fiscal, porque posterior a eso se daba a la autoridad cuando corría estos programas informáticos a brincarte, incluso cuando a las personas físicas, cuando nace el reciclo, que estaban en actividades primarias, entonces de inmediato las brincó al reciclo Correcto. sin decir ningún otro lado, no los permitió incluso o no les permitía incorporarse al régimen de persona física con actividad empresarial y los brincaba al reciclo inmediatamente. Entonces, ahí fue donde termina de alguna manera la posibilidad de inscribirte al RIF. Ya no podías a partir de octubre del 2020, pero los que sí lograron inscribirse siguen teniendo los mismos beneficios que tienen al momento de su inscripción antes de o hasta la fecha del 30 de septiembre. Entonces, beneficios muy importantes porque además, no sé si recuerdas, amigo, la facilidad de la nómina, que incluso si claro. contratabas con el salario mínimo, esta persona que ibas a contratar no había estado contratada, no recuerdo si eran 3 años Sí, o creo que un sí. año. No recuerdo, la verdad. En otra prácticamente eran nuevos empleos. Te permitía a ti bajar el 50% de las Nuevos cuotas. empleos, sí, tienes Exactamente. razón. Te permitía bajar el 50% de tus cuotas patronales y de las cuotas obreras también le descontabas el 50%. Lo que sí recuerdo era que decía que tenías que timbrar el recibo o el comprobante fiscal en el apartado de mis cuentas. Exacto. Tenías que entrar a mis cuentas, timbrado de nómina, y ahí tenías que hacer el timbrado. Si no, se supone que no te contemplaba esa reducción. Y también ahí vino una controversia porque decía, oye, sí le voy a retener menos, pero ¿cómo lo entero en el SUA? El Sí, SUA, claro. pues es un Claro. sistema aparte totalmente, el IMSS era un punto aparte, pero decía, ¿cómo hago esa reducción en mi pago de IMSS? Sí. Entonces, sí era una facilidad, ciertamente solo aplicaba para nuevos empleos. ¿Qué pasa cuando ya venía una persona de otro empleo? No Y aplicaba. aunque fuera el mínimo, pues tenías que retenerle, dijo, en el mínimo, aclarando y entre comillas, cuando una persona, sea del régimen que sea, lo da de alta con el salario mínimo que marca la ley, ahí sí, la persona que recibe esta remuneración no le puede ni descontar la parte del IMSS ni la parte del impuesto de la renta. Correcto. Siempre y cuando solo gane el mínimo. Entonces, eso es lo que aplicaba también en RIF, perdón, y también en otra facilidad. Entonces, muchos contribuyentes sí lo aprovecharon, pero yo sí me quedé con esa duda porque no me tocó de cómo hacías el entero de las contribuciones obrero-patronales si el SUA no te permitía hacer esta disminución. Tienes que ir directamente a la subdelegación, pero era un dolor de cabeza, como nunca sucede con el Seguro Social, la verdad. Pero justo, o sea, a ver, cuando sucede todo esto, ¿no? Y cuando sale justamente ahora que reforman para 2021 todo este tipo de situaciones y crean el reciclo, ¿no? El nuevo régimen simplificado de confianza como con platillos y bombones, como un tema tiene una tasa muy atractiva para efectos de ISR, no queda más que queda muy claro ese asunto. Pero justamente cuando sucede todo esto, muchos de los contribuyentes levantaban la mano y preguntaban si les convenía o no ese asunto. Y una de las cosas que comentábamos mucho era, pues es que no es una receta de cocina. Desde el punto de vista de eficiencia tributaria para cada uno de los contribuyentes, no necesariamente era una receta genérica que pudiera aplicar a todos, porque cada una en su estructura económica, cada contribuyente podría convenir o no moverse prácticamente a un reciclo o quedarse en el régimen de corporación fiscal. ¿Por qué? Porque sabemos que en el reciclo, si bien la tasa es atractiva, pudiera resultar que al final terminas pagando más a pesar de ese reciclo que si te metes a la incorporación fiscal por varios factores, por el tema de la reducción, por el tema de las deducciones, las erogaciones que podías justamente estar metiendo para el tema de tu base gravable para el tema del pago del impuesto, en fin, el tema mismo del IVA, incluso hasta mayor control, porque al final ahí si quieras o no te obligaba a tener un control administrativo más eficiente que el mismo reciclo, porque cuando estás en el reciclo, como que muchos dicen, pues ya no pago más que mi ISR y se acabó y ya no pido facturas, ya no hago nada, no sé, etcétera, 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 lo cual pues ya hemos platicado en otros episodios, lo cual pues no es así de sencillo. Pero justo era un tema de decir, pues no es una receta de cocina, ¿no? No te aplica igual a todos. Entonces, por eso hay esas cuestiones que algunos brincaron a reciclo, otros se mantuvieron en el régimen de incorporación fiscal
En 2024 empieza prácticamente la desaparición de los primeros contribuyentes que optaron por estar tributando este régimen y bueno, seguramente hay todavía algunos años más, a menos que algo cambie, ¿no? En alguna reforma estructural fiscal que puedan hacer una modificación completa a ello, pero de entrada, mientras las cosas se mantengan como vemos que se están manteniendo, bueno, pues todavía hay algunos años que van a poder mantener en el reciclo. La siguiente pregunta, amigo, sería ¿qué sigue para ellos? O sea, ¿qué sucede para ellos? Híjole, de entrada, pues sí tienen que emigrar. En un inicio, la exposición de motivos sí lo decía. Una vez que terminas el RIF, tienes que brincar al régimen general. O sea, te lo ponía porque era el único que había. Exacto. Hoy en día existen dos, el régimen general o el reciclo. Y el reciclo sabemos que tiene un poco más de límite que el RIF. De 2 millones pasa a 3.5. Entonces, no hay un transitorio que mencionaba a qué régimen, ojo, en el reciclo, a qué régimen o de qué régimen podías brincar, pero lo que sí, una vez que abandonabas RIF, tenías que brincar al régimen general. Entonces, ¿qué va a pasar con esos contribuyentes? Y decir, oye, pues no rebaso 3.5 millones, me conviene el reciclo, pero la autoridad sí lo va a determinar así. Pues en principio, derivado que desde mi punto de vista que no hay una norma expresa que lo esté prohibiendo, en principio una persona que ya tiene que salir justamente del régimen de corporación fiscal, pues ya tiene que decidir qué hacer con el rumbo de su vida, ¿no? Mirarse al espejo y decir en dónde estoy parado, hacia dónde voy, quién soy yo y qué quiero de mí, ¿no? Y entonces de ahí pues prácticamente decidir si se va al régimen de simplificado de confianza o al régimen general, es decir, al régimen de actividades empresariales y profesionales, y pues decidir qué le conviene de cierta forma para su estructura económica, para el tema de su eficiencia su eficiencia tributaria, bajo este sentido, pero pareciera que tendría que optar por ese sentido. Entonces, prácticamente a partir de 2024 podrían nacer nuevos reciclos, podrían nacer nuevas actividades empresariales o profesionales por aquellos que ya dejan prácticamente el RIF. Recordemos que de cierta manera no puedes tributar en dos regímenes distintos de una misma actividad en un ejercicio fiscal. Lo mismo pasa con el tema de reciclo, que cuando superas el umbral o algo sucede, pues de cierta manera te dice, oye, justo que hay un tema, porque la ley te dice que una vez que tú superas, por ejemplo, el umbral de los 3.5 millones de pesos, a partir del mes siguiente o a partir del siguiente periodo empiezas a tributar con el nuevo régimen. Pero en ley nunca te dice ni te refiere a ninguna regla de carácter general para decir cómo lo debo de hacer, sino que existe una regla independiente que te dice qué hacer. O sea, te dice, oye, a ver, pues una vez que superas el umbral con base al artículo tal, tal, etcétera, etcétera, y superas el umbral, entonces a partir de ese momento tendrás que recalcular a partir del inicio del ejercicio hasta el periodo que hayas tributado en su momento como reciclo, recalcular todo ese tipo de cuestiones como régimen de actividad empresarial y pagar el impuesto correspondiente con sus debidos recargos de actualización, en lo cual es una jaladota. Sí. Pero, pues, porque al final les dices, oye, con recargo de actualizaciones, cabrón, pues sí, yo qué iba a saber, ¿no? O sea, ciertamente sí te permite acreditar lo que ya pagaste, sí, claro. Pero oye, el accesorio lo voy a terminar pagando. Exacto. Entonces, sí es una cuestión muy fuerte, porque ahí sí tienes que cuidar no superar los 3.5 millones. Nace el reciclo con que ya no podía regresar. Posterior a, si dijo la autoridad, oye, creo que me manché, lo rebasas en un año, el siguiente ejercicio no tributas, pero en el siguiente, si es que no rebasaste ese umbral, puedes volver a regresar. Y aquí también, digo, en RIF también estaba esa limitante que no podías hacer parte relacionada a una persona moral. Correcto. O incluso de algunas otras tipos de sociedades, pero el reciclo es aún un poquito más fuerte, porque incluso el reciclo decía que no podías formar parte de ninguna otra persona moral, incluidas aquellas uniones de crédito o sociedades de ahorro y préstamo. Exacto. Y dices, oye, pues yo tengo mi guardadito en una caja popular, pues ¿cómo por eso me vas a desvincular? Hizo esta modificación en la cual dices, ok, si perteneces a este tipo de personas morales, sí puedes seguir siendo reciclo. Entonces, mientras no estés, creo que en el cuadro de honor, ¿no? O sea, en el cuadro de honor, pero incluso en parte relacionada, sí decía estructura, obviamente, socio mayoritario, administrador único, o formes parte del capital. Exacto. Pero de ciertos tipos de sociedades. Entonces, creo que ahí sí la autoridad, digo, no, desde mi punto de vista, de manera general, no le vería yo inconveniente siempre y cuando no fuera directamente una parte relacionada. De ahí en fuera, pues dices, oye, pues entonces, ¿cómo me vas a permitir a mí incrementarme o crecer en mi parte empresarial
si no voy a poder ser parte de otra persona moral, simple, y me vas a sacar de reciclo, entonces yo reciclo o contribuyente reciclo, no le facturo, no soy parte relacionada con ninguna operación de esa empresa, ¿por qué me limitas? Entonces, digo, son medidas que la propia autoridad o el propio legislador, que es el que lo formuló, Así es. pues debería tener en cuenta, entonces para ellos muy probablemente sí tenga alguna afectación. Pero amigo, con esta ya prácticamente el inicio de la desaparición del RIF y si el próximo año, que no sabemos cómo nos vaya a ir, no Exacto. pasa nada, siento que, no sé qué tú qué pienses, pero sí siento que debería haber un régimen, ya sabemos que está el reciclo, pero un régimen más light, más, pues vaya, para que el pequeño empresario, o sea, el microempresario, pues que prácticamente vende 1 o 2 veces al mes y cada 3, 4 meses, creo que sí debería haber un régimen un poquito más light. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué consejo le das a nuestro aparato legislativo para que tome en cuenta, amigo? Bien lo dijiste, el aparato legislativo, porque muchas veces le tiramos a la autoridad, pero recordemos que todas estas leyes las crea el aparato legislativo. Entonces, si usted está en contra de algo que está en ley, jale las orejas a su legislador que por el cual votó o no votó dentro de su región, ¿no? Que nos está representando en la Cámara de Diputados, hijos de su madre. Pero pero sí, o sea, yo creo que una de las cosas que tendrían que, fíjate que yo no estoy tan seguro si convenga algún otro régimen o no. Posiblemente sí, pero creo que de las cosas que hemos comentado es que necesitan disminuir la base impositiva, ampliar la base tributaria, es decir, como el tema de los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, disminuir el tema del ISR, pero principalmente creo que dentro de las cargas excesivas que tienen prácticamente los MIPIMES, ¿no? Los pequeños, realmente los pequeños empresarios, pues es tener algún régimen que no les implique tanta carga administrativa. Ese es el problema, porque vuelvo al punto, o sea, el tema es que dices, oye, pues para eso está el régimen simplificado de confianza, está muy sencillo, nomás facturas y pagas bien poquito. Sí, pero si esta persona al final, de cierta manera, empieza a dar empleo, lo cual es algo atractivo, pues ya no está tan simple, porque entonces ya tienes que llevar un súper control administrativo para el tema de determinación de PTU, para todo lo que hemos llegado a platicar en otros episodios. Ya no es una estructura completamente este, simplista para el contribuyente, que me queda claro que no va a ser tan estructurada como algún gran contribuyente, un mediano contribuyente, persona física o moral, de una estructura mayor. Pero al final todo ese tipo de cuestiones de carga administrativas, de presentar avisos, de modificaciones, etcétera, 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 de hacer, o sea, de dar salto y seña de todos los procesos que tú estás haciendo, yo creo que más bien me iría por un tema de simplificación administrativa, definitivamente. Y sobre todo que ahí fue uno de mis temas controversiales personalmente, porque los que están en reciclo, que se supone que sí alberga a contribuyentes, pues que tienen eso, o sea, que tienen una muy nula actividad, pero como tú lo comentaste, ¿qué pasa si el contribuyente comienza a crecer y tiene ya la fortuna de dar un trabajo a una persona extra? En cuanto a sus deducciones por nómina y por contribuciones de seguridad social, pues no le permite deducirlo. Entonces, ahí muchos contribuyentes y decían, oye, pero ya no me emite deducciones el nuevo régimen. No, pues entonces, ¿para qué di de alta a mis empleados? Que ojo, una de las leyes, la ley del seguro social, sí te obliga y son cosas muy diferentes. Pero dice, si no voy a deducir lo que yo estoy pagando del IMSS y de la nómina, pues les pago en efectivo como les pagaba antes. Entonces, creo que eso no incentivó en ese nuevo régimen a generar más empleos, porque prácticamente decía, pues es que me gano lo mismo porque no voy a obtener ningún beneficio fiscal en reducción. Entonces, pues de nada a nada, mejor no los doy de alta. Entonces, creo que sí debería haber alguna modificación en cuanto a que sí tengamos pues un beneficio para que impulse a la generación de empleos, porque estaba escuchando estos informes en cuanto a el aumento o disminución de plazas formales. En algunos estados ha incrementado las plazas formales, en algunos estados ha disminuido, pero lo que sí he notado, pues que el incremento en algunos estados en la tasa de formalidad laboral, pues sigue siendo con los salarios mínimos, amigo. Correcto. Entonces, que eso también es algo que ya estaremos platicando en futuros episodios, el incremento en la carga social con el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez,
que va a incrementar desde este año hasta el 2030, de pagar un 3% hasta casi pagar el 11%, Sí. dado que de manera tripartita el financiamiento de esta rama del Seguro Social, el gobierno dice, yo ya no quiero Yo no quiero meterme. participar. Yo ya quiero construir Tren Maya, aeropuertos. Yo ya quiero hacer con mi dinerito otras cosas. Entonces, prácticamente esa tercera parte que estaba pagando el gobierno federal la va a absorber el contratante, no el trabajador. Sí, claro. Entonces, va a incrementar más la parte de la seguridad social. Y si una persona, un contribuyente que está en reciclo, dice, oye, pues esto me va a venir a perjudicar en vez de beneficiarme, creo que no es un aliciente para que los contribuyentes que estén en reciclo, pues tengan esta opción de incrementar su plantilla laboral de manera formal. Pero bueno, eso es de reciclo. En cuanto al RIF, aquellos contribuyentes que sigan estando en RIF, creo que sí siguen, aparte de que siguen teniendo los beneficios, creo que es un buen régimen. Desafortunadamente se va a acabar, así como este episodio también ya está llegando a su fin. Entonces, creo que se aprovechó lo que se tuvo que aprovechar, amigo. Exacto, amigo. Así las frases célebres, se vendió lo que se vendía. Entonces, muy buen régimen. Esperemos el próximo año. No sabemos qué vaya a venir, si un nuevo régimen. Ya, no creo que se aventuren algo, ¿no? Incluso a modificar los existentes. Creo que lo que se vislumbra en lugar de disminución, creo que va a ser un aumento en tasas, porque, digo, la parte empresarial o el colegiado sí ha mostrado su postura en cuanto a que sí hubo y sigue habiendo una irresponsabilidad fiscal por parte del Estado al seguir manteniendo las mismas tasas de impuestos, la misma contribución, porque pues el país se queda sin dinero. Híjole. Pero, a ver, ¿y ahí qué? O sea, no, o sea, entiendo híjole, es que es un tema muy controversial porque dice, sí, el país está quedando sin dinero, me queda claro, porque pues, por Pues todas está más gastando, amigo. Porque pues es justo, o sea, al final la deuda, el techo de deuda ha aumentado justamente en estos últimos años, pero, híjole, ¿más impuestos? Más impuestos no. Yo sí siento que un nuevo impuesto pues, sería como aquella vez cuando entramos el ISR, el YETU, el IVA, que decías, oye, pero si ya pagué en YETU, ¿cómo voy a pagar en ISR? Creo que impuestos no, pero creo que se puede avecinar un incremento en las tasas de los impuestos. No sé si directamente lo veo muy complicado, pero indirectamente sí. Híjole, pero es que, híjole, sí está muy cañón. Que me aumentes tasas de impuestos. Digo, si vas por un tema de IVAs, porque te acuerdas que en su momento que cómo aumentó el IVA, cómo antes era del 10 al 15 y después y que iba a ser momentáneo ese punto porcentual extra. ¿Te acuerdas que iba a ser momentáneo y quedó para perpetuidad como el tema de la tendencia? Pues sí, prácticamente en ese sentido. Híjole, pero más tasa. Yo no estaría en contra de que se aumentara la tasa de IVA, pero más bien, más allá de inventar, es más bien, yo personalmente eliminaría la tasa cero. Porque pues prácticamente no tiene, incluso sí había un proyecto de hacer esas modificaciones porque prácticamente era nulo el beneficio. Porque es que el tema de la tasa cero, pues al final lo que empiezas a generar es que tengan saldos a favor y quieran solicitar en devolución, etcétera, etcétera, y la tasa exenta pues se vuelve parte del gasto y se acabó, ¿no? Entonces, más bien es elimina la tasa cero y pues ve prorrateando ahí el tema de un punto, no sé, o sea, algo que ayude un poquito a mover ese sentido, porque por ahí pudiera ser, pero de volver a cargarle más a todos los contribuyentes, pues por eso la informalidad está con todo. Por eso es una bomba de tiempo, incluso el colegiado sí dice, oye, esto es el próximo presidente o presidenta, va a llegar a sentarse en una bomba de tiempo en la parte fiscal porque no puede seguir con esta responsabilidad. Una de dos. O incrementas tasas o sigues adelgazando el aparato administrativo. Ahorrando dinero. Claro. Ciertamente, ya terminando estas mega obras, pues va a quedar más dinero. ¿Y a dónde se va a ir? A más obras. Pues sí, amigo, creo que son temas que nos da para hablar por mucho tiempo, pero el día de hoy ya hemos llegado al fin de este episodio que, pues vaya, vimos este gran régimen que en su momento ya comenzó a extinguirse y pues nada, amigo, ¿algún comentario para cerrar? No, amigo, pues nada más, como tú dijiste, lo que un día fue, no será. Ya dijera el príncipe de la canción. Exacto. Muchas gracias a todas las personas que están compartiendo nuestras transmisiones, que están dando like
Y no se olviden de dejarnos algún comentario, bueno, malo, no nos gusta, si nos gusta, algún tema que quieran que toquemos, o alguien que quiera venir a sentarse con nosotros a platicar, que está totalmente inventado, déjenos en la caja de comentarios y sigan escuchándonos por Spotify, viéndonos y escuchándonos en YouTube y en Facebook. Y bueno, no nos queda más que desearles un buen fin de semana, mi estimado Arturo. Amigo, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.